Observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. En el corazón de Antioquia late la innovación. Desde hace más de 110 años, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, ha sido testigo y protagonista del progreso de nuestra región. Nuestros asociados han diseñado y construido los proyectos que han transformado nuestra tierra. Únete a nuestro gremio y forma parte de nuestra historia, porque juntos somos la fuerza de la razón. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos los asociados de la SAI, de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Bienvenidos a este Jueves Cultural, hoy con un tema que necesitamos que prestar mucha atención porque es de vital importancia y es planeación patrimonial familiar, y para eso tenemos un invitado muy importante, Brian Gravini Angulo, abogado de la Universidad de Medellín con diplomado en Derecho de los Negocios, que es Derecho del Consumidor, Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Cambiario y Gestión Jurídica Empresarial. Además tiene diplomado en Conciliación de la misma universidad, investigador del Grupo Agente de Carga Internacional, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho del Estado con énfasis en tributación de la misma universidad, conferencista además de los módulos de régimen tributario en la exportación de servicios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, docente de la especialización en legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Central de Bogotá y Cámara de Comercio de Bogotá. Además, es socio de impuestos de COS-SAS, planeación patrimonial familiar. Brian, bienvenido y adelante con la presentación para todos nuestros asociados y amigos de la industria. Bienvenidos. Muchas gracias Julián. Buenos días a todos y por supuesto muy complacido de estarlos acompañando en este espacio. Gracias a la invitación que me hace la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Pues básicamente este tema es un tema de vital importancia y es, digamos, que uno de los temas que más me apasiona en este mundo de la planeación tributaria y la planeación patrimonial. Digamos que parte de la base de que todos tenemos un núcleo familiar, el cual siempre es nuestra prioridad. Somos hijos de familia, somos padres de familia, entonces tenemos hermanos. Entonces, digamos que el núcleo familiar siempre es un pilar fundamental, tanto no solo de forma personal, sino también para el desarrollo social. Entonces, estos temas de planeación patrimonial familiar son muy importantes, digamos que parten de la base de que todos siempre estamos buscando y procurando tener un patrimonio sólido, evitar que nuestro patrimonio se despilfarre o que corra riesgos, o garantizar que nuestras futuras generaciones van a tener digamos, estabilidad económica. O simplemente, digamos que queremos que nuestro patrimonio no vaya perdiendo valor en el tiempo y se vaya rentabilizando. Entonces, partiendo de esa base,
digamos que en nuestro ordenamiento legal, es decir, existen unas normas que entienden que la familia es el pilar de la sociedad y que por supuesto es un pilar que no puede tener continuidad, por lo menos una continuidad estable, si no tiene un patrimonio que lo respalde. Dicho esto, existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico una serie de herramientas o mecanismos legales que se pueden ajustar a las diferentes situaciones familiares y a las diferentes características patrimoniales de las familias y que permiten cumplir unos objetivos. Entonces, de eso se va a tratar nuestra charla de hoy, de contarles un poco cuáles son esos objetivos que buscan las planeaciones patrimoniales familiares, en qué consisten, cuáles son estos mecanismos legales que consagran nuestro ordenamiento jurídico y que va a permitir cumplir estos objetivos en mayor o menor medida. En la medida que vamos avanzando en la charla les voy contando por qué digo esto. Y por supuesto, finalmente, cómo funciona todo el procedimiento. Entonces, los objetivos, empezando por acá, los objetivos de la planeación patrimonial familiar parten de un primer objetivo que es la protección del patrimonio familiar. ¿Qué es la protección del patrimonio familiar? Yo siempre lo explico como, hombre, el desarrollo de las actividades económicas de cada uno de nosotros y de nuestro día a día, incluso no por el ejercicio de nuestra profesión únicamente, sino también simplemente por el desarrollo de actividades cotidianas y periódicas comunes, pueden poner en riesgo nuestro patrimonio. Hay un principio legal que establece que el patrimonio del deudor es la prenda general del acreedor. ¿Y esto qué significa? Significa que mientras uno como persona tenga patrimonio a su nombre, y con patrimonio me refiero a activos, inmuebles, ahorros, acciones de sociedades, intangibles, marcas, patentes que han logrado, digamos, que tener mucha fuerza hoy en día, derechos fiduciarios, cualquier tipo de bien que sea considerado un activo, pues puede ser susceptible de que una persona que considere ser mi acreedora puede iniciar cualquier tipo de acción legal de las existentes en nuestro ordenamiento para tratar de resarcir algún daño o perjuicio o simplemente una obligación con el patrimonio que se encuentra en cabeza de nosotros. Estos esquemas de protección patrimonial familiar entienden que nosotros dentro de nuestro ejercicio profesional, como ingenieros, como arquitectos, como abogados, como médicos, como cualquier profesión a la que estemos desarrollando, pues estamos corriendo algún tipo de riesgo, sea un riesgo contractual, es decir, de incumplimiento de algún tipo de contrato que pueda recaer sobre mí, riesgos extracontractuales, es decir, situaciones accidentales que no se derivan de la ejecución de un acto de negocio jurídico, como es el caso de cuando simplemente yo voy conduciendo y hay un incidente de tránsito. Hay otros riesgos que tienen que ver ya con el cumplimiento de obligaciones con entidades estatales. Verbigracia sería el incumplimiento en el pago de tributos. Por ejemplo, me atraso con el impuesto sobre la renta, me atraso con el impuesto sobre las ventas. Digamos que incumple algún tipo de obligación que tenga con algún tipo de entidad estatal. Entonces, este tipo de cosas hace que mi patrimonio constantemente, o el patrimonio que tengo en cabeza mío o a mi nombre, constantemente esté corriendo algún tipo de riesgo. Entonces, dicho esto, nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de mecanismos que permite generar un velo de protección a mi patrimonio, por si se logra configurar alguno de estos riesgos. Piensen en un médico que comete, digamos, que un error en su procedimiento y digamos que es objeto de una demanda de responsabilidad civil extracontractual médica. Pues claramente esto para él puede generar un riesgo latente de tener que responder con su patrimonio personal a esta persona que considera ser su acreedora en esta situación. O piensen en una falla en un proyecto inmobiliario que
vaya a terminar repercutiendo en responsabilidades de las personas que intervinieron en los proyectos, y estas responsabilidades se pueden derivar, por supuesto, de responsabilidades patrimoniales, que es lo que principalmente se busca para responder ante estas situaciones. Entonces, estos esquemas que contemplan nuestro ordenamiento jurídico, que son herramientas jurídicas que buscan la protección patrimonial familiar, pues básicamente algunas de estas logran este objetivo, que es uno de los objetivos primordiales de la planeación patrimonial familiar, es decir, la protección del patrimonio. Dos, tenemos un segundo objetivo que es una eficiencia fiscal. Esto es un objetivo muy interesante porque claramente a todos nos gusta generar eficiencias económicas, generar ahorros en los pagos de nuestros gastos periódicos. Entonces, claro, cuando el patrimonio está a nombre mío, y soy yo, Brian Gravini, quien tiene el apartamento, los ahorros, las inversiones, las acciones de las sociedades, pues ¿qué pasa? Nadie tiene la vida comprada. Entonces, eso es una realidad cruda, pero así hay que decirlo, nadie tiene la vida comprada, en cualquier momento puedo faltar. ¿Qué pasa cuando yo falte? Ya tengo organizada la distribución de mi patrimonio en vida. ¿Cuál es el impacto económico que esto puede llegar a tener? Pues, esto lo voy a decir de una forma muy alegre. Se me viene un recuerdo de una persona a la que admiré mucho, que ya no está con nosotros, que siempre me decía, Brian, el ser humano es impredecible ante el dinero. Y esto es cierto, esto es relativamente cierto en el sentido en el que, claro, digamos que cuando falta una persona que puede ser el pilar de la familia o la cabeza de la familia, y deja varias personas interesadas en el valor patrimonial que queda después del fallecimiento, pues se pueden generar conflictos. Entonces, se empiezan a generar discusiones entre hermanos, discusiones entre padres e hijos, que normalmente son cosas que uno trataría de evitar, ¿no? Son cosas que no son gratas, ni que nadie quisiera que se tuvieran, que se generaran. Entonces, con los esquemas de protección y de planeación patrimonial familiar, entonces, además de cumplir objetivos de protección patrimonial, se cumplen objetivos de eficiencia fiscal, porque yo logro prever que en algún momento no voy a estar, o que en algún momento voy a faltar, y dejar organizada la transferencia o la transmisión de la propiedad de los bienes, optimizando el pago del impuesto y los gastos legales de transferencia. Porque es que no es solo el pago del impuesto que hay que hacer al momento de, por ejemplo, iniciar un proceso de sucesión, sino que adicionalmente son todos los costos o gastos legales que hay detrás de estos, gastos de escrituración, impuestos de registro, derechos de registro ante las oficinas de instrumentos públicos, los mismos honorarios del abogado. Entonces, hay costos detrás del pago del impuesto que obviamente, dependiendo del tamaño del patrimonio, pueden ser bastante cuantiosos y que, por supuesto, pueden lograr una optimización a través de estos esquemas de planeación patrimonial familiar. Un tercer objetivo, y digamos que va muy concatenado con el segundo objetivo, que es la eficiencia fiscal, es evitar el proceso de sucesión. Como les decía en el punto anterior, pues básicamente es una situación que a cualquiera le puede suceder y que muchas veces deja algunas dificultades entre los miembros de la familia, o algunos inconvenientes o conflictos entre los miembros de la familia, porque pues, al faltar la cabeza de la familia y al ver el tamaño del patrimonio que se encuentra en disputa, pues se empiezan a generar discusiones entre los mismos miembros. Entonces, los esquemas de protección y de planeación patrimonial familiar buscan también que se evite ese proceso de sucesión, dejar las cosas arregladas en vida para todos, para que todos tengan la claridad de qué les corresponde y qué no, y no se generen conflictos y se pueda mantener esa unidad familiar en el tiempo. Y por supuesto, un objetivo financiero, y es que nadie quiere
que su patrimonio deje de ser rentable. Y digamos que esto obedece a distintas situaciones y a distintos efectos, algunos macroeconómicos, unos controlables y otros no controlables. Y es, por ejemplo, las inversiones en activos de alto riesgo, otros de bajo riesgo, o inversiones de activos en moneda nacional o en moneda extranjera. Ustedes saben que la fluctuación del valor de la moneda depende del dólar. Entonces, claro, las inversiones pueden revalorizarse o desvalorizarse dependiendo de la fluctuación de la moneda, mientras que hay monedas mucho más fuertes, como es el dólar o el euro, que pueden lograr que se rentabilice o que se también mantenga una protección de la inversión, rentabilizándose en un país seguro y en un país donde la moneda es estable. Entonces también busca identificar si dentro de los esquemas de planeación patrimonial cabe la posibilidad de hacer inversiones en moneda extranjera, por ejemplo. Entonces, como les decía, esta primera parte hace referencia a los objetivos y no es un relleno, como se dice vulgarmente. Hace parte de los objetivos y es fundamental para el núcleo familiar tener claros los objetivos. Recordémoslo, son 4. El primero es la protección del patrimonio. El segundo es la eficiencia fiscal. El tercero es evitar el proceso de sucesión. Y el cuarto es generar eficiencias financieras de la inversión. ¿Por qué lo repito? Lo repito porque la relevancia de los objetivos está en que la escogencia o la elección de la figura jurídica o de las figuras jurídicas que voy a utilizar para cumplir los objetivos depende de qué tan importantes sean para mí, para mi familia, estos objetivos. Yo esto lo digo también muy jocosamente, en estos esquemas de planeación patrimonial familiar, pues lamentablemente son una cobija chiquita, es decir, uno se tapa la cabeza y se descobija los pies, o se tapa los pies y se descobija la cabeza. Y esto lo digo jocosamente y de una forma también muy ilustrativa, porque algunos esquemas cumplen muy bien la función de protección del patrimonio, pero no cumplen muy bien la función de eficiencia fiscal, por ejemplo. O cumplen muy bien la función de eficiencia fiscal, pero no cumplen muy bien el objetivo de evitar el proceso de sucesión. Entonces, como tenemos un número limitado de esquemas jurídicos que pueden permitir el cumplimiento de estos objetivos y tenemos unos objetivos definidos, normalmente dentro de los ejercicios de planeación patrimonial familiar, porque esto digamos que es un ejercicio que se hace con la familia, es un ejercicio muy bonito y muy interesante. Dentro de estos ejercicios, el primero consiste en priorizar objetivos. Entonces se ponen los 4 objetivos y se le pide a la familia, primero de forma individual y después de forma colectiva, que prioricen estos objetivos. Es decir, cuál es del más importante al menos importante para tanto para cada uno como para el grupo de la familia. Y de ahí en nuestra experiencia hemos identificado que se presentan distintas posturas y algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero finalmente el ejercicio tiene que ser que tienen que sacar esos objetivos priorizados, porque eso va a garantizar que las herramientas jurídicas que se utilicen para cumplir estos objetivos queden o satisfagan la necesidad o el deseo del grupo familiar frente a lo que, o la expectativa del grupo familiar frente a lo que estaban esperando en cuanto a los esquemas legales que les permitan cumplir estos objetivos. Entonces, ¿qué instrumentos legales hay? Una vez se hace la priorización, se hace un análisis, un barrido de las herramientas legales existentes para ajustarlo a esa necesidad. Y contamos con varias, ahí digamos que las ven enlistadas y empecemos con una de las más comunes
Y digo una de las más comunes porque se ha vuelto una herramienta casi que del día a día de todos, e incluso personas que no se dedican comúnmente a estructurar esquemas de protección patrimonial familiar, pues también la recomiendan porque es una de las más comunes. Y es la constitución de sociedades familiares. Claramente es una sociedad normalmente, o digamos que hace unos años, la sociedad que se utilizaba para estos esquemas eran las sociedades en comandita por acciones. Estas sociedades en comandita por acciones se utilizaban mucho con sus socios gestores, con sus accionistas, y se metía el patrimonio, pero no era tan popular. No era tan popular porque era una herramienta bastante costosa. Se tenía que hacer por escritura pública, cada modificación implicaba hacer una escritura pública adicional. Pero a raíz de la ley 1258 del 2008 que creó la SAS y que creó este tipo societario flexible que existe hoy, pues todos los esquemas de planeación patrimonial familiar migraron a vehículos SAS que la hacen un poco menos engorrosa. Y digo un poco porque sigue siendo una estrategia, digamos que a algunos costos, y ya voy a contarles cuáles son los pros y los contras de cada una de estas figuras, pero es la más común, es lo que ustedes más van a escuchar comúnmente en la cotidianidad, y es crear sociedades familiares. ¿En qué consiste normalmente? Y grosso modo, claramente cada una de estas figuras puede tener sus particularidades, y esas particularidades dependen de la situación particular del núcleo familiar, del patrimonio de la familia. No todas las familias son iguales, hay familias de padres separados, divorciados, solteros, hay familias sin hijos, entonces hay personas solteras que también quieren implementar planeaciones patrimoniales familiares, y es totalmente válido. Entonces, como las circunstancias es distinta, igual también en el tema de las inversiones. Pueden ser el mismo tipo de familia, padre, madre, casados con 2 hijos, pero sus patrimonios pueden ser diferentes. Algunos tienen sus inversiones en propiedades inmobiliarias, otros los tienen en inversiones financieras, otros los tienen diversificados, algunos tendrán criptoactivos adquiridos, qué sé yo. Entonces, como las inversiones pueden ser distintas, las recomendaciones son distintas, y la forma de ajustar cada una de estas herramientas legales también toma su particularidad. Pero en términos generales, para que me entiendan la idea, es crear una sociedad, una SAS, que es la que más se usa. Realmente otros tipos societarios para planeaciones patrimoniales familiares raramente se usan porque contemplan complejidades. Y en estas SAS se meten todos los bienes patrimoniales. Entonces, metiendo los bienes del patrimonio familiar en estas SAS, ya se cumple un primer objetivo, y es la protección del patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque si Brian Gravini se ve enfrentado a un accidente de tránsito, por decir cualquier cosa, y la persona que se vio vulnerada con el accidente de tránsito pretende presentarme una demanda de responsabilidad civil extracontractual para que le pague una indemnización millonaria, pues lo haré en la medida de mis posibilidades, pero ya no tengo el riesgo de que me embarguen mi patrimonio, porque el patrimonio se encuentra protegido en este vehículo societario que es la sociedad familiar. Tiene otras ventajas, y digamos que con esto quisiera pasar a las características y a los pros y los contras. Tiene otras ventajas, y es, por ejemplo, que sus estatutos permiten crear acciones privilegiadas, y que normalmente, y como vuelvo y repito, esto se particulariza de acuerdo a las necesidades de la familia, pero normalmente se utilizan para darle unas acciones privilegiadas a los padres para que ellos mantengan el control, por lo menos el control político, que me refiero con control político a la toma de decisiones y demás, nombramientos y demás, que es lo más importante de la compañía, mientras que los hijos hacen parte de la sociedad, pero no tienen el control, por lo menos mientras estén los padres. Pero sí pueden tener unos beneficios económicos, es decir, pueden tener distribución o participación en las utilidades de la compañía, o algún tipo de porcentaje en las tomas de las decisiones o deliberaciones. Ya eso dependerá de cómo lo quiera configurar el núcleo familiar. Entonces, vean las ventajas. Hay una protección familiar, hay una protección patrimonial. Con las SAS el patrimonio va
a la sociedad y sale de mi patrimonio personal, entonces si a mí me inician algún tipo de cobro por algún tipo de situación, pues yo no voy a responder ya con el patrimonio de la familia. El patrimonio de la familia está protegido en la sociedad. Dos, me permite mantener el control del patrimonio a través de acciones privilegiadas, siendo yo padre de familia y dependiendo pues, de las características que quiera establecer. Y tres, el proceso de sucesión no se elimina del todo, pero sí se mitiga mucho, porque yo puedo lograr que al ser acciones privilegiadas que existen por mi existencia, pues también cambien su naturaleza cuando yo deje de existir y pueden volverse acciones de valores muy pequeños que implicarían simplemente hacer una sucesión muy básica en una notaría que no le va a generar a ninguno de los demás herederos forzosos, por ejemplo, algún tipo de malestar, inconveniente o discusión con otros miembros familiares. Incluso esto se puede mezclar con otras herramientas que más adelante vamos a ver. Pero como no todo es color de rosa, claramente esto también tiene unas situaciones a considerar. Yo no diría contras, pero sí hay unas situaciones a considerar. ¿Y son cuáles? Uno, cuando yo voy a hacer una sociedad familiar, y por eso yo nunca he estado de acuerdo con que esto se venda, con que esto es lo único que uno necesita, no, porque esto depende mucho de la situación particular de cada miembro de la familia y de cada patrimonio. Hombre, yo voy a aportar los bienes a la sociedad, pues por lo menos hay unos gastos importantes. Si, por ejemplo, mi patrimonio está mayormente invertido en propiedad raíz, claro, cuando yo voy a hacer el aporte de los bienes o de la propiedad raíz a la sociedad familiar, pues eso me puede llegar a implicar unos costos importantes en escrituración, impuesto de registro, derechos de registro. Entonces, claro, ahí hay un gasto. No solo eso, cuando yo dejo de ser persona natural y paso a ser persona jurídica, pues la SAS es una sociedad comercial, está obligada a llevar contabilidad y está obligada a cumplir obligaciones tributarias. Entonces, en algunos casos, pues hay que pagar unos honorarios adicionales al contador para que el contador sea el que cumple con todas las obligaciones y dependiendo de cómo se estructure la constitución de la sociedad familiar, pues pueden generarme incluso un incremento en el pago del impuesto. Entonces, si ven cómo se cumple en unos objetivos de protección familiar, de evitar el proceso de sucesión, pero cuando vamos al objetivo de eficiencia fiscal, a veces de pronto no es lo más eficiente y de pronto tampoco es lo más rentable para efectos de rentabilidad del patrimonio. Todo eso de qué depende de la forma en la que se estructure y depende de la estructura del núcleo familiar y depende de la composición del patrimonio familiar. ¿Listo? Entonces, esto, por supuesto, es una de las primeras herramientas legales que existen para las planeaciones patrimoniales familiares. Pasemos a una segunda herramienta, también muy tradicional. Esto se utilizaba mucho y se dejó de utilizar. Creo que muchas veces se utilizaba mal utilizada. Y es el derecho real de usufructo. O esto también coloquialmente le llaman la nuda propiedad. ¿Esto en qué consiste? Todos los bienes en Colombia, sean bienes corporales, sean bienes incorporales, derechos, pero todos los bienes en Colombia tienen tres atributos, que es el atributo del uso, el atributo del goce y el atributo de la disposición. El atributo del uso hace referencia a la posibilidad de tener el bien y usarlo para lo que fue creado. Entonces, voy a poner el ejemplo con mi celular. Este celular también tiene los tres atributos, el uso, el goce y la disposición. El atributo del uso hace referencia a la posibilidad que yo tengo de tener el celular, hacer llamadas, recibir llamadas, utilizarlo para lo que sirva y para lo que fue diseñado el celular. El segundo atributo hace referencia al disfrute del celular. ¿A qué hace referencia el disfrute? A la percepción de los frutos, sean civiles o naturales, que la cosa me pueda dar. Frutos naturales es lo que todos conocemos, que nos da una finca, que nos da aguacate, que nos da manzanas, que nos da naranjas. Ese es el fruto natural. Pero el fruto civil son otro tipo de frutos que nos puede dar una cosa. Por ejemplo, un apartamento, ¿qué fruto nos puede dar? El canon de arrendamiento. Si yo arriendo el apartamento, pues el apartamento me da un fruto, que es un fruto civil, que es el arrendamiento como tal. El canon de arrendamiento. Entonces, claro, con el celular, ¿cuál es el fruto que me puede dar el celular? Yo puedo arrendar el celular.
que son los que venden minutos. Los que venden minutos están arrendando el celular y les pagan por el arriendo del celular. Entonces, ese es el atributo del goce. Y el atributo de la disposición es que yo se puedo hacer lo que yo quiera con ese celular. Lo puedo regalar, lo puedo vender, lo puedo destruir si yo quiero. Entonces, ese es el atributo de la disposición. Todos los bienes en Colombia tienen esos tres atributos: el uso, el goce y la disposición. ¿En qué consiste el usufructo? En consolidar dos y dejar uno por fuera. Consolidar el uso y el goce en una parte y dejar la disposición en otra parte, distinta del uso y el goce. Quien conserva el uso y el goce se denomina usufructuario y quien queda con la disposición se denomina nudo propietario. ¿Cómo se utiliza para los esquemas de planeación patrimonial familiar? De la siguiente forma: normalmente los padres de familia, que son los que tienen el patrimonio, se desprenden de la nuda propiedad y se reservan el derecho real de usufructo. Es decir, le entregan la disposición a sus hijos y se quedan con el uso y el goce. ¿Con qué fin? Dos. Uno, cuando yo le entrego a mi hijo la disposición y yo llego a faltar como padre, pues ya no, mi hijo no tiene que hacer un proceso de sucesión, sino que el uso y el goce se consolida en él, porque él es el propietario, la persona que tenía el usufructo dejó de existir. Entonces se evita el proceso de sucesión. Y dos, la propiedad se divide, en el sentido en que se cumple un poco el objetivo de la protección del patrimonio, porque digamos que como ya el patrimonio está dividido en dos personas, entonces pues si a una le cae algún tipo de responsabilidad, pues la otra no va a tener que arriesgar su derecho. ¿Listo? Eso, digamos que en términos generales, y adicionalmente en eficiencia fiscal, pues el usufructo genera algunos efectos fiscales que en algunos casos se puede prestar para optimizaciones fiscales. No siempre, pero en algunos casos se puede prestar para hacer algún tipo de optimización fiscal. Entonces, esta herramienta básicamente se utiliza de esa forma y tiene unos pros, digamos que unas ventajas. Las ventajas de esta estructura es: se evita el proceso de sucesión, por lo que les acabo de mencionar. Dos, se puede constituir de distintas formas. Puede ser, el usufructo puede ser temporal, vitalicio, gratuito, oneroso. Entonces, todas las combinaciones que ustedes puedan sacar de esto. Cuando se consolida el usufructo con la nueva propiedad, es decir, falta el padre y el usufructo vuelve y se consolida con el nudo propietario, que sería el hijo, y ya queda la propiedad plena otra vez en cabeza del hijo. Esto no tiene efectos fiscales, se entiende como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, en la transferencia de la propiedad hay un ahorro importante, casi del 70%. Igual para los costos de traspaso, como yo estoy traspasando solo la nueva propiedad y no el usufructo, cuando yo hago el traspaso a la nueva propiedad y el usufructo, también los costos de traspaso de esto disminuye significativamente. Pero tiene dos puntos a tener en cuenta. El primero es que pues, los padres no tienen 100% el control, se pierde un poco el control. A diferencia de la sociedad en la que los padres mantienen el control, en el usufructo se pierde, porque los hijos, que son los nudos propietarios, pueden perfectamente, por lo menos desde el punto de vista legal, pueden vender, regalar, destruir el bien, hipotecarlo, pueden hacer lo que quieran con él, porque ellos ya son los propietarios. Con la ventaja de que los padres quedan protegidos mientras tengan el usufructo, no los pueden sacar de la casa y siguen siendo los titulares de los frutos civiles que el inmueble genere, suponiendo que se va a hacer un inmueble o una casa, lo que sea. Entonces, tiene, digamos que ese impacto. Esto lo digo desde el punto de vista legal, pero en la práctica también es difícil que alguien se interese en comprar una nuda propiedad cuando el usufructo está en cabeza de otras personas. Esto puede ser, pues es difícil que se dé un negocio de estos. Pero pues no, desde el punto de legal no hay desde el punto de vista legal no tampoco es que haya una prohibición. Y, por supuesto, constituirlo tiene unos costos. Hacer la constitución del derecho real de usufructo, pues tiene unos costos, incluso tiene unos impactos tributarios que no se causan en la sociedad cuando hago los aportes de los bienes. Es decir, por un lado, tiene unas ventajas la sociedad que no tiene el usufructo y por otro lado, tiene unas ventajas el usufructo que no tiene la sociedad. Así funcionan estos mecanismos legales.
El tercero es una fiducia civil. Este se popularizó mucho en los últimos años y creo que ha sido mal implementado y mal interpretado por muchas personas. Las fiducias civiles, digamos que por lo menos en los últimos años lo que se ha venido viendo en el mercado es que se han implementado con el fin de evitar el proceso de sucesión. Y pues esto en algunos casos tiene sentido, en otros no. O sea, no a todo el mundo le funcionan las fiducias civiles. ¿Qué es una fiducia civil? La constitución de una fiducia civil, o lo que comúnmente también se llama el fideicomiso, es trasladarle la propiedad a una persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso. ¿Cómo funcionaba esto tradicionalmente? Todas estas son figuras del Código Civil, son figuras muy antiquísimas y básicamente esto existía cuando los terratenientes o los dueños de fincas tenían que salir por mucho tiempo a pueblos y le decían al vecino, ven, cuídame la finca mientras yo regreso. Y ese yo regreso puede ser en unos años, 3, 4, 5 años. Mientras yo regreso, cuídame la finca, te voy a volver el propietario fiduciario de la finca, yo me voy a ir y tú vas a tener derecho a beneficiarte de la finca por estos años. Mientras me la cuidas, te beneficias. Yo me voy a hacer lo que tenga que hacer. Cuando vuelva, me la devuelves o si yo no vuelvo, se la entregas a mi hija. Pero se la entregas a mi hija siempre que mi hija se case con el príncipe del terreno. O mi hija, digamos que, y así funciona hoy, está contemplado para condiciones. Entonces, la traslación de la propiedad del fiduciario, del propietario fiduciario al beneficiario depende del cumplimiento de una condición. Y esta condición, o sea, no de un plazo, no cuando se cumpla, cuando sea el 15 de enero, no. Es una condición y la condición es cuando ella se case con la persona que yo quiero que se case, cuando ella se gradúe de la universidad, de la profesión que yo quiero que ella se gradúe. Son, digamos que distintas situaciones que se configuran como condiciones y hacen que si se cumple la condición, la propiedad pasa al beneficiario y si no se cumple la condición, queda en cabeza del propietario fiduciario que queda como propietario pleno del bien. En términos generales, esos son las fiducias civiles y la norma permite dos cosas. Una, que la fiducia civil o que el propietario fiduciario sea la misma persona que la constituye, es decir, que la persona, en el ejemplo que les puse, el que se va a ir de viaje y el vecino sean la misma persona y que haya un beneficiario. De esa forma se han constituido en los últimos años para generar o evitar los procesos de sucesión, por un lado, y dos, permite que la condición que se contemple sea el fallecimiento del propietario. Entonces, claro, cuando se configura de esa forma, el propietario y su beneficiario, que puede ser su hijo, o que normalmente es su hijo, y se establece la condición que con el fallecimiento del propietario se traspase una propiedad a su hijo, pues claro, se evita el proceso de sucesión porque no hay que hacer sucesión para hacer el traspaso de la propiedad. Pero esto no cumple todos los objetivos. El primero que no cumple es el de la protección del patrimonio, porque pues sigue estando el bien en el patrimonio del propietario, entonces si el propietario tiene algún inconveniente, pues van a recaer sobre ese bien, a pesar de que tenga una fiducia civil. Dos, esto no tiene mucho sentido cuando el beneficiario son mis hijos, o mis legitimarios, o mis herederos directos. ¿Por qué? Porque pues simplemente yo no hubiese tenido que hacer nada, se hace el proceso de sucesión. Si es un solo hijo, ¿con quién va a discutir? No va a tener con quién discutir, va a ser el heredero de todo. Y va a recibir, y desde el punto de vista de la eficiencia fiscal, es más eficiente fiscalmente hacer la sucesión que hacer la fiducia, porque hacer la sucesión tiene una gabela, esto voy a ser un poquito técnico con esto, hay unas VTs exentas que no se graban con ganancia ocasional en la sucesión, mientras que en la fiducia civil todo el ingreso bruto se graba en la sucesión. Voy a poner un ejemplo general para que me entiendan. Cuando mi hija recibe el bien inmueble, el apartamento que tengo,
vía fiducia civil y el apartamento vale 100 millones de pesos, ella recibe 100 millones de pesos grabados. Y a eso le va a tener que aplicar el 15% de ganancia ocasional, o sea que va a pagar 15 millones de pesos. Mientras que si lo hace por el proceso de sucesión, sea que haga testamento o no, porque es mi única hija, o sea que ella es mi heredera directa, o sea que ni siquiera tengo que hacer testamento. Cuando ella recibe los mismos 100 millones de pesos de ingreso, pero no todos son grabados, solo 80 son grabados. O sea que el 15% de la ganancia ocasional se va a calcular sobre 80, no se va a calcular sobre los 100. O sea que el impuesto no va a ser 15, sino que el impuesto más o menos van a ser 10, 12, 10, 11 millones de pesos. Entonces vean el efecto. Por supuesto, cuando son patrimonios mucho más grandes, el efecto es mucho más grande. Entonces las fiducias civiles, primero, funcionan como esquemas de protección patrimonial familiar, sí, o se utilizan dentro de los esquemas, sí, pero hay que analizar cada caso concreto para determinar si efectivamente funciona o no funciona para lo que se está necesitando y para los objetivos que se pretenden cumplir. Ahora, tiene unas ventajas. ¿Y cuáles son? Que son muy económicas de implementar. Las fiducias civiles son actos sin cuantía. Entonces, hacerlas son cualquier gasto en notaría económica, no es muy compleja. No es ni muy compleja ni muy costosa tampoco. Las fiducias mercantiles, en esta no voy a profundizar mucho más porque la mayoría supongo que conoce qué es una fiducia mercantil, que son todos estos productos que nos ofrecen las entidades financieras, que son entidades fiduciarias. Y básicamente son como una bolsita que está aparte del patrimonio de la entidad financiera y le dice, yo se la administro, pero esto es suyo, usted es el propietario fiduciario de esto. Anteriormente se creía, y cuando digo anteriormente les digo hace más o menos unos 10 años, se creía que estas fiducias mercantiles servían como esquemas de protección patrimonial familiar porque protegían el patrimonio que se llevara a la fiducia. Y esto ya no es del todo cierto. Ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dice que si Brian Gravini tiene un inmueble y lo aporta a una fiducia mercantil con fiduciaria Bancolombia, y a Brian Gravini lo demandan, no es que no puedan ir por el apartamento en fiduciaria Bancolombia, porque es que Brian Gravini es el dueño de los derechos fiduciarios. Entonces, de esa forma, a mí me pueden embargar los derechos fiduciarios e indirectamente me están embargando el bien inmueble. O sea que sí lo pueden hacer. ¿Listo? Para desmitificar ahí esa situación. Sin embargo, las fiducias mercantiles pueden servir para generar, por ejemplo, transferencias de propiedad con eficiencias fiscales, toda vez que permite que se genere una disminución en los precios de venta y en los costos en los que se va a realizar la operación. Y así, a través de fiducias civiles, se puede transmitir o transferir la propiedad de algunas cosas sin incurrir en mayores gastos de escrituración, de impuestos y demás. Entonces, también funciona más como una herramienta de transmisión o transferencia de propiedad con mitigando el impacto fiscal. Sin embargo, no se puede perder de vista que como me lo está administrando una entidad financiera, me van a cobrar una comisión. Entonces, también hay unos costos de comisión. Digamos que las fiducias civiles podrían pensarse como sociedades con algunas ventajas y desventajas. Ventajas es que como tengo una entidad que me la administra, que es el banco, pues yo no tengo que contratar contador, ni tengo que tener a cargo mío un montón de cargas administrativas de las cuales se encarga el banco. Mientras que si yo tengo la sociedad, pues esto sí me toca a mí. Entonces me va a tocar contratar un contador para que me ayude con estas cargas. Pero de otro lado, pues las fiduciarias cobran una comisión por esto, porque pues tampoco lo van a hacer gratis. Entonces, estas comisiones normalmente son comisiones costosas. Entonces, en cada situación, pues toca analizar la conveniencia de implementar una fiducia civil. El testamento, tampoco voy a profundizar mucho en la explicación de qué es un testamento. Supongo que la mayoría de ustedes conoce qué es un testamento. Y pues básicamente es la forma primigenia para la transferencia de la propiedad de los bienes a los herederos. ¿Cuáles herederos? Pues los que se digan en la ley principalmente, porque hay unos que son herederos obligatorios sobre los cuales yo no puedo en principio desheredar, voy a decirlo de esta forma, o los que se establezcan en el testamento. ¿De qué depende? Pues las sucesiones tienen unos órdenes hereditarios, dependiendo de si yo tengo hijos, tengo hermanos, tengo esposos, pues esposa o esposo, compañero o compañera permanente, sobrinos, dependiendo de esto hay unos órdenes hereditarios
Y estos órdenes hereditarios, pues en algunas se tienen que respetar esos órdenes y heredarle a quien dice la ley, y en otros hay una libre disposición que se puede ya testar. Entonces, esto es básicamente el testamento. Y la diferencia que hay es, pues no es una herramienta de protección del patrimonio, pero sí permite transferir el patrimonio a los beneficiarios. Es una forma de reorganizar el patrimonio, mi patrimonio familiar, y ya entregarle a cada quien lo que quiero que con lo que quede, pero pues no se generan mayores eficiencias fiscales, hay que pagar la ganancia ocasional que corresponde. Y por supuesto tampoco es una herramienta de inversión. Y como les decía, hay algunos esquemas que me permiten invertir en el exterior o tener mi patrimonio en moneda extranjera, en países más seguros, en economías más estables, en monedas más estables. Y tengo que hablar de trust en el exterior y seguros de vida internacionales. Los trust en el exterior, pues básicamente son fiducias como las fiducias civiles en Colombia, pero en el exterior. Generan algunos beneficios en la transmisión de la propiedad para evitar procesos de sucesión, y me permiten tener rentabilizada la inversión en moneda extranjera. ¿Qué no tienen estos trusts? Tienen que no me generan una protección del patrimonio en principio, aunque sí generan un velo de clandestinidad, pero en principio no hay como una protección patrimonial del todo. Y desde el punto de vista de la eficiencia fiscal, pues por lo menos para los que somos residentes fiscales colombianos, pues ahí se transparenta todo el efecto tributario. Pero me permiten cumplir objetivos como el de evitar el proceso de sucesión y me permite cumplir objetivos como el de rentabilizar las inversiones porque las voy a tener en una moneda más fuerte. Y los seguros de vida internacionales. ¿Cómo funcionan estos seguros de vida internacionales? Básicamente lo que me dicen es, hombre, cambia tu patrimonio. Si tú tienes hoy un portafolio de inversión, voy a decir cualquier cosa, tú tienes un portafolio de inversión que equivalente a unos 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos en tu patrimonio, en tu portafolio de inversión, te están rentabilizando el 10% efectivo anual. Bajita, está bajito, pues, pero supongamos que es el 10% efectivo anual. Eso quiere decir que de los 1.000 millones de pesos, tú te estás ganando 100 millones de pesos al año. Pero esos 100 millones de pesos al año, tú estás pagando 35 millones o 40 millones de pesos de impuestos, o sea, un 35 o 40% de impuestos, o sea que tú no te estás ganando 100 millones, sino que te estás ganando 65 millones de pesos. ¿Listo? O sea que la rentabilidad final de tu patrimonio, que está en dinero líquido, es de el 6.5%. ¿Listo? Pues, ¿qué dicen estos seguros? Te dicen, hombre, yo te entrego, no te doy el 6.5, yo te doy el 10. Te doy el 10 y te doy el 10 bruto. Es decir, no vas a pagar impuestos por esto. ¿Cómo? Sí, no vas a pagar impuestos por esto. ¿Por qué? Porque es que un seguro es un gasto. Entonces, ellos lo manejan como un gasto en el exterior con un componente de ahorro y yo te voy a dar la rentabilidad de ese ahorro. Entonces, y se establece que la recuperación del componente de ahorro se hace a unos años, eso ya tiene unas pólizas muy específicas, unas condiciones muy específicas que también dependen de la compañía aseguradora, pero en términos generales les quería mencionar que es otro esquema de protección patrimonial familiar que se utiliza, porque en la medida en que yo paso de tener un activo a tener una póliza que es un gasto y no hace parte de mi patrimonio, entonces cumple el objetivo de protección patrimonial porque eso no me lo van a poder embargar. 2, cumple el objetivo de eficiencia fiscal porque no va a poner impuestos por eso. 3, cumple el objetivo de rentabilizar el patrimonio porque normalmente son pólizas en moneda extranjera. Entonces, y no es algo que en teoría sea muy costoso implementar. ¿Cuál es la situación? Que puede ser algo, se pierde el control, se pierde el patrimonio, primero que se tienen que tener recursos líquidos, pocas empresas aseguradoras aceptan activos físicos, entonces normalmente hay que tener los recursos líquidos. Y 2, se pierde un poquito de control, o sea, dejan de ser productos a la vista, porque hay que establecerlos a unos plazos establecidos.
Y pues claro, si la aseguradora se quiebra y no me responde, pues pierdo mi patrimonio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero como alternativa puede funcionar muy bien, sobre todo para diversificar, ¿no? Estos esquemas de planeación y protección patrimonial familiar, no muchas veces, o la mayoría de las veces por experiencia les digo, no se implementa una sola, se implementan varias o se implementan de forma combinada porque, como les digo, las situaciones familiares y las situaciones patrimoniales de cada familia son particulares. Las fundaciones de interés privado es otro esquema de protección internacional. Funciona muy parecido a un trust. Eh, También tienen mucha fama eh, y básicamente cumplen con el objetivo de protección patrimonial familiar, cumplen con hasta cierta medida con evitar el proceso de sucesión eh, y ya no funcionan muy bien para efectos de eficiencia fiscal, pero sí me permiten tener inversiones en moneda extranjera. Entonces, también se cumplen algunos de los objetivos de los que hablamos inicialmente. Y por último, y para terminar, serían los protocolos de familia. Los protocolos de familia, esto es un ejercicio que yo siempre recomiendo hacer, más allá del tema legal, es un ejercicio muy sano con la familia, porque el protocolo son unas reglas que regulan la interacción de roles en las empresas familiares o con el patrimonio de la familia. ¿Qué significa esto? Significa, hombre, es que dentro del patrimonio que nosotros hemos formado, tenemos una empresa, tenemos inmuebles que nos rentan, tenemos recursos líquidos, tenemos intangibles, propiedad inmobiliaria. Entonces, y somos varios, somos tres hijos, todavía mis padres viven, ya nosotros tenemos hijos, ya uno de mis hermanos está divorciado, ya tiene novia, tiene otro hijo por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la familia se creció y se empiezan a presentar dificultades. Entonces ya el nieto se creció y entonces quiere empezar a trabajar en la empresa familiar. Entonces, si este trabaja, este, ¿por qué no trabaja? Ah, pero es que este no hace lo que este hace. Ah, es que este se preparó más que este. Entonces empiezan a generarse ese tipo de conflictos familiares que nunca son deseables. Y los protocolos de familia dejan claras esas reglas. ¿Por parte de quién? Pues por parte del núcleo familiar que las compone, pero principalmente por los padres de familia que fueron los que formaron el patrimonio. Y es algo que perdura en el tiempo. Y es, hombre, yo quiero que en la empresa familiar trabajen hasta tal generación. Esta generación no va a trabajar en la empresa de familia. O si va a trabajar, trabajan en estos cargos. La remuneración máxima de cada miembro de familia va a ser esta. La participación en la utilidad máxima de la empresa va a ser esta. La distribución de los bienes quiero que sea así, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha plasmado en los protocolos de familia. Y son ejercicios muy bonitos con la familia porque se ponen todos de acuerdo, se entiende la razón de por qué, se respeta la palabra, pero no es solo porque sea un buen ejercicio, sino también porque puede llegar a tener efectos legales importantes. Estos protocolos de familia normalmente se implementan o se incorporan en los estatutos de las compañías o se llevan a mecanismos legales que permiten que tengan obligatoriedad y que se puedan hacer exigibles ante una autoridad judicial si es necesario. Entonces también son esquemas de planeación patrimonial que se complementan. Básicamente esto lo que busca es complementar los esquemas de protección y patrimonio de planeación patrimonial familiar correspondiente. Entonces, eso era lo que tenía por contarles. Creo que con esto cumplimos el itinerario. Y nada, les quería dar a ustedes las gracias por ojalá haber permanecido todo el tiempo en esta charla. Un saludo y feliz mañana. Brian Gravini.
Muchas gracias por haber estado en este jueves cultural para nuestros asociados de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Me preocupé, pensé que se había ido. Brian, gracias. Recuerden a todos nuestros asociados que si tienen preguntas a esos correos que están en pantalla, briangravini@gmail.com o bgravini@alfredolopez.com.co, o también al correo de subdirección estratégica@sai.org.co, y esas preguntas se las trasladamos al abogado para que les responda a todos ustedes y estén en contacto. Brian, gracias por estar nuevamente en este jueves cultural y esperamos pronto otros temas de estos de este interés tan internacional, nacional y local. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz mañana. Chao, gracias Brian, y un saludo para todos ustedes asociados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @SAI Antioquia y nos vemos en el próximo jueves cultural. Hasta la próxima.